Bueno, hola. En este segundo video la intención es avanzar sobre la situación de Bariloche a fines del siglo XX. Ya habíamos visto en el video anterior que el origen de Bariloche era agrícola, que había tenido un cambio hacia una ciudad turística, y que eso fue influyendo fundamentalmente desde la postura de parques nacionales, que era el que mayor territorio dominaba y generaba toda la política a nivel local. Es importante en este sentido recordar que todo lo que es el manejo político hasta más allá de mediados del siglo XX era nacional, era territorio nacional, no había provincias. Las provincias se conforman a partir de mediados del siglo, ¿sí? 1955 aproximadamente empiezan a conformarse, pero como inmediatamente después hay golpes de Estado y gobiernos militares, las divisiones políticas no eran elegidas, los gobernadores no eran elegidos directamente por el pueblo, más que en un periodo muy corto de la década del 70. ¿Sí? Después hubo nuevamente un golpe militar y recién recordemos que terminó en la década del 80. ¿Sí? Así que eso tiene que ver con las decisiones políticas que se tomaron en cuanto al territorio. Muy bien. De todas maneras, el eje que queremos seguir tomando es la parte urbana, la parte de normativa, la parte de código. Pero esas decisiones las toman los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos, en este caso, municipales. Por lo tanto, hay que considerar que los primeros códigos que se generan, los códigos de edificación y de planeamiento, son durante gobiernos militares, durante gobiernos que no son de elección democrática. El mapa municipal de fines del siglo XX muestra, por ejemplo, en un mapa que se pudo encontrar en la municipalidad, no tiene fecha, pero se puede considerar que es de alrededor del principio de la década del 70 o fines del 60, porque a partir de la década del 90 ya se dibujaba en AutoCAD con computadora, y este es un mapa que se nota por las características, que está dibujado con tinta en papel. Así que, por lo tanto, se considera que es un mapa de, como les decía, pongámosle a principios del 70. ¿Por qué es importante esto? Porque muestra cuál es la división de las parcelas que había en esa fecha. Fíjense que la parte que figura como número 2, que es la parte, digamos, del lago Moreno para el sur, sobre lo que es las laderas del Cerro López y Catedral, son grandes fracciones, que no hay pequeñas subdivisiones. Donde hay mayor, digamos, reducción del tamaño de las subdivisiones sigue siendo alrededor del centro de la ciudad, ¿sí? Que de hecho concretamente marca, indica con una frase y con una flechita que la ciudad de Bariloche está alrededor de lo que hoy es el centro cívico, ¿no? O sea, esa zona que fue el núcleo fundador, digamos, de la ciudad, el núcleo inicial de la ciudad, sigue siendo el casco donde mayor densidad y mayor subdivisión hay. Más allá de que estos tres puntos que muestro con el 1, 2 y 3 son las tres zonas que se fue ampliando el ejido municipal. ¿Cuál es el crecimiento poblacional? Esto también es muy importante para el caso de Bariloche. Más allá que algunos datos mezclan un poquito datos que son de zonas rurales con zonas plenamente urbanas de Bariloche, o dentro del ejido o en el entorno del ejido, dan una pauta porque la población era muy poca inicialmente, estoy hablando de la década del 30, por ejemplo, donde el crecimiento poblacional en 15 años fue de más del 100%, ¿sí? Luego, por ejemplo, entre el 30 y el 40 sigue siendo el 106%, un poquito menos que en la década del 30, y después, por ejemplo, en 20 años, del 40 al 60, vuelve a retomar un impulso importante que es el periodo que nos está importando ahora en este momento, ¿no? O sea, para la década del 60 tuvo un impulso bastante importante la cantidad de población.
En el 70 merma un poco, ¿sí?, el impulso, y nuevamente para el 2000 tiene un impulso muy fuerte, ¿sí? Eh, lo que pasa es que, claro, estamos tomando entre el 70 y el 2000 30 años. Si lo dividimos, los 280% que figuran acá, en 30 años, estamos hablando de cerca de un 100% cada 10 años, ¿sí? O sea que cada 10 años prácticamente, desde la década del 30, cada 10 años tuvo un incremento de alrededor del 100% de la población. Se duplicó, ¿sí? Se duplicó cada 10 años desde la década del 40 hasta el 2000, se duplicó cada 10 años la población en promedio, más o menos, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene interesante para ver cómo fue, digamos, desarrollándose, porque en la medida que aumenta la población, obviamente tiene que haber un crecimiento urbano. En la maestría que yo tengo realizada en Ciencia, Tecnología e Innovación, y se hizo una investigación, una tesis sobre lo que sería la parte de los actores que conformaban la toma de decisión. Recordemos, como les conté, que después de la década del 80 se inicia un periodo democrático hasta la actualidad. Entonces hay un cambio brusco en la forma de tomar decisiones, de valorar y revalorar, si se quiere revalorizar, la participación ciudadana. Entonces, en la década del 90, en el estudio que yo realicé, pongo como objetivo analizar las controversias, o sea, los conflictos que había, ¿sí?, en torno al diseño y ejecución de la planificación urbana en ese momento. Porque es un periodo en que inicia la construcción, la creación de lo que se llama el código urbano, ¿sí?, para modificar, para actualizar lo que se tenía de una normativa que era de un periodo que no era democrático, ¿sí?, de gobiernos que no eran democráticos, gobiernos militares. En ese momento había un código de edificación, un código de planeamiento que, como el código urbano que estamos viendo ahora no se completó más que para el este y el centro, toda la zona oeste siguió funcionando hasta hace 2 años y todavía gran parte sigue funcionando el día de hoy, con el código de planeamiento de la década del 80. ¿Sí? Todavía hoy funciona en gran parte del oeste. Entonces, bueno, estos son algunos de los objetivos específicos que se buscaban, ¿no? Como identificar las principales propuestas alternativas para los parámetros urbanísticos que se daban para edificación, identificar las características y analizar los principales grupos, ¿sí?, analizar las principales controversias o conflictos que surgían, el proceso de clausura, o sea, cómo se cierran los conflictos, si es que se cerraron, ahora vamos a ver, y generar insumos que sirvieran para decisiones políticas en base a esta investigación. Una cosa importante es, bueno, recordando, acá tenemos una imagen de lo que vimos en el primer capítulo, de lo que era originalmente Bariloche, y cómo estaba rodeado por zonas más bien rurales, que habían sido deforestadas para producción agrícola, cómo las construcciones eran muy bajas, mayormente de madera, y hay una propuesta para 1964 del arquitecto Hardoy, que no se concreta, pero donde la idea era mantener edificaciones muy bajas cerca de la costa, acá vemos algunas imágenes de la propuesta, e ir aumentando la altura en las zonas más alejadas de la costa, así como generando una especie de gran anfiteatro donde permitía que las edificaciones que estén un poco más alejadas, otorgándole mayor altura, tuvieran la misma panorámica prácticamente. Sin embargo, eso no se logró, ¿no? La realidad es que hoy hay enfrente a la costa edificios de 3, 4 pisos, y a una cuadra de la costa ya hay edificios de 7, 8 pisos. Así que, de hecho, al lado del centro cívico está lo que se llama el Bariloche Center, que es un edificio moderno de la década del 70, que tiene alrededor de 10 pisos de altura, ¿sí? Bueno, el código de planeamiento y el código urbano tiene distintas características. El código de planeamiento, ese que se ve a la izquierda con planos en papel, si todavía no se manejaba mucho el tema del dibujo por computadora, así que era todo dibujado a mano, y tenía zonas que yo quise acá destacar, por ejemplo, toda la zona del Cerro Otto figura como área eh, de boscosa intangible para el código del 80, ¿sí? Les recuerdo que esto no cambió teóricamente, salvo por lo que cambió por el código urbano, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué fue lo que fue modificando el código urbano.
Pero, por ejemplo, este texto fue quitado, ¿sí? Es decir, si bien se consideró siempre, fíjense, hasta la década del 80, como una zona intangible, toda la zona del Cerro Otto, ¿sí? Una zona que está al oeste de la ciudad, pero lindante a apenas 1 kilómetro del centro cívico, era considerada una zona de bosque intangible, gran parte del Cerro Otto, ¿sí? Acá se ve toda esta zona, ¿sí? El centro cívico está acá, y toda esta zona es intangible. Para la década del 80, ¿sí? Vamos a ver después cómo va modificándose todo esto. En el código urbano, como les dije, se llegó a dar pautas desde todo lo que es a la zona este, que es la zona beige, el centro, que está dibujado acá en azul, y parte de la zona sur, ¿sí? Pero todo lo que es Cerro Otto, y, que es al oeste, esta zona intermedia color rosada, y la última extremidad, que es delegación Lago Moreno, ha quedado, digamos, sin modificación hasta hace un par de años. Y acá abajo tenemos un mapa que se hizo recién en 2010, que en parte modifica el código urbano, a pesar de que esto no debería, no, digamos, no es, se podría considerar que en parte no es del todo legal. Sin embargo, la tendencia, digamos, general es que se cree, incluso desde la parte judicial, que si la decisión la toman concejales elegidos democráticamente y modifican algo aún como cuando transgreda normas, ordenanzas anteriores, como una ordenanza así que equiparable a otra anterior, eh, es considerado aceptable. Sin embargo, para aprobar este plano, el de 2010 que está acá abajo, que es el mapa del Código Urbano, porque el Código Urbano no tenía este mapa que está abajo, el Código Urbano tenía hojas separadas que decían pautas que, como les digo, no estaba del todo clara para zonas del oeste, no estaba definido para el oeste, solo para el este. En cambio acá empiezan a intervenir en zonas que no están, digamos, no eran del todo así definidas. Por ejemplo, en la zona de Colonia Suiza no figuran las RNU, ¿sí? Acá hay una zona que está en verde, que son dos RNU, el Trébol y el Morenito, pero no quisieron reconocer, que sigue aún hoy vigente la ordenanza, no quisieron reconocer acá que había una RNU, ¿sí? O sea, la dejaron como de forma distraída o obligadamente, digamos, evitar mencionarlo, no lo pusieron en el mapa, a pesar de que la ordenanza está vigente. Y acá no figura en el mapa la RNU. Sí figura toda esta zona en celeste, ¿sí? Es interesante que veamos las zonas que están en celeste, porque se llaman área de ocupación concertada. Y esto es muy importante porque las áreas que son consideradas como área de ocupación concertada tienen importancia porque no se puede definir parámetros si no hay un consenso con las juntas vecinales, con la comunidad en general. ¿Sí? Tiene que haber lo que llaman rangos de procesos de participación. ¿Sí? Este mapa muestra un poquito una relación entre las distintas zonas que se han ido desarrollando en la ciudad. El mapa muestra la parte en gris, que es de un mapa original de Grigera, que fue realizado hace casi de la década del fines del 60, 67, hace más de 40 años. Y bueno, tenía un crecimiento limitado la ciudad. Ya había más crecimiento al oeste, ¿sí? Como verán las zonas grises, pero para 2010 ya se había aumentado toda la zona que está en rojo, ¿sí? O sea, ya había un desarrollo importante en varios lugares. Más allá que esto no significa que esté poblado 100%, ¿no? Hay muchos espacios que se denominan vacantes, o lo que vulgarmente se conoce como baldíos, espacios disponibles, lotes que todavía no fueron edificados, o fracciones que todavía no se desarrollaron. Les recuerdo que para la investigación que les decía que hicimos en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que buscaba era analizar cuáles eran los distintos actores que participaban, y acá se hizo un análisis respecto a con qué partidos se fue gobernando en ese periodo, ¿sí? Y qué acciones urbanas o qué normativas se fueron desarrollando.
Entonces, para la década del 90, hubo varios partidos que fueron impulsando los códigos de planeamiento urbano. Sin embargo, para 1990, entre 1991 y 1999, eh, y empieza con el Partido Justicialista a generarse este código urbano, que recién mencionábamos, que da un montón de pautas que tienen que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones de las normativas para los desarrollos urbanos. ¿Sí? Se hicieron muchísimas reuniones que fueron definiendo qué tipo de ciudad se quería en cada zona. Y entre 1999 y 2003, la UCR tiene conflictos con tomas de tierra, ¿sí? Con pobladores sin capacidad económica, y se va generando, se inicia ya el proceso del código de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica empieza para 2001, ¿sí? Pero recién se cierra en 2006. La Carta Orgánica, por ejemplo, acabamos entre 2003 y 2007, hay un grupo de concertación plural en la municipalidad, y, por ejemplo, suspende loteos en toda la zona oeste. ¿Sí? Eso son una cuestión muy fuerte para la ciudad, porque minimizó, redujo el impacto de grandes desarrollos en el oeste. Acá tenemos los parámetros urbanos del Código de Planeamiento del 80, comparados, ahora vamos a ver, con el Código Urbano. Y acá es solamente el Código del 80, todo lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos en las próximas páginas, en las próximas imágenes, a ver lo del 95. Pero en el 80, por ejemplo, había denominaciones de zonas, zonificaciones, que se denominaban, por ejemplo, subáreas no habitacionales, agrícolas o forestales. ¿Sí? Es decir, no eran residenciales ni para desarrollos urbanos. Otra, por ejemplo, acá figura como subárea de bosque y conservación. ¿Sí? Estoy mencionando términos que después con el código urbano van cambiando. ¿Sí? Y acá abajo, área de intangible, aunque sean privadas. ¿Sí? Áreas intangibles privadas. Quiere decir que ya había áreas que, siendo privadas, se consideraban que no se podían edificar. Eso ya existía en la década del 80. Ahora, en la parte de cómo se calculaba la superficie a edificar, se basaba en lo que se llama la densidad poblacional. Ahora, ¿cuánta era la densidad prevista? ¿Cuántos millones de habitantes preveían que se iba a ocupar el territorio dentro del municipio? Y se calculaban varios millones. Por eso es que las densidades se iniciaban muy altas, y la densidad daba como pie a una fórmula que derivaba finalmente, ahora vamos a ver, en la superficie que se puede edificar por parcela. Pero si partimos con una densidad altísima de más de 10 millones de habitantes, entonces obviamente ibas a tener un impacto mayor en la cantidad de superficie. Acá hay reducido los pasos que se dicen en el código del 80, que tiene que calcularse la superficie edificable en base a la densidad. Ahora, nadie establece de dónde sacaron que tenía que haber 10 millones, 20 millones, 5 millones. O sea, de dónde se saca la cantidad de millones de habitantes, nadie lo sabe. Se parten de una cantidad de millones de habitantes y de ahí empiezan a definir la superficie edificable y la superficie impactable en cada parcela. Por eso acá hay pasos donde sacan la carga poblacional por hectárea, ¿sí? Acá la disponibilidad habitacional también por superficie de la parcela, e incluso entran en juego logaritmos naturales, o sea, fórmulas matemáticas que no tienen nada que ver con cuáles son las condiciones forestales, hídricas, ambientales, ¿sí? O sea, son cálculos matemáticos en base a una cantidad de habitantes. Y finalmente se lleva a algo que se llama el AIM, que es el área de implantación, que en un terreno tiene que estar separada alrededor de 3 metros de cada lado, del fondo y del frente, para ubicar la casa en una zona céntrica. Viene como herencia de un criterio que se llevaba adelante en la época de parques nacionales. Eso todavía hoy sigue funcionando así. Y acá llegamos a lo que es el código urbano. Entonces, desde el código urbano se deriva en bosques, perdón, en el último plan de ordenamiento territorial para bosques. Entonces, después del código urbano, se piensa cómo serían los mapas de bosques.
Y los mapas de bosques, hubo varios intentos para hacer. O sea, primero se hizo un mapa de bosque a todo el país, y en la provincia de Río Negro se pudo hacer en la zona de perdón, en la zona de montaña, en la zona cordillerana. Acá se puede ver, esta es la ciudad, la parte que queda en blanco, y todo el sur de Bariloche hasta el Bolsón, se define cuáles son las categorías de bosque, ¿sí? Con 3 colores que significan que hay que preservarlo muchísimo más, que es una zona intermedia que se preserva un poco menos, y la verde donde se puede impactar un poco más. Dicho así muy, digamos, vulgarmente para que se entienda por toda la gente. Hay un montón de características que se toman en cuenta para definir cuál es rojo, o sea, cuál se puede preservar con muchísimas mejores condiciones, cuál es amarilla para poder hacer algún tipo de emprendimiento, producción agrícola, etcétera, y cuál es verde como para tener mayor posibilidades de impacto. Bueno, este mismo criterio dentro de la ciudad de Bariloche todavía hoy no lo tenemos aprobado, ¿sí? Hasta agosto de 2010. Se hicieron distintos mapas que intentaban acercar esta idea al interior de la ciudad, pero obviamente dejaban afuera un montón de lugares. Por ejemplo, acá el centro del Cerro Otto figura en blanco cuando sabemos que está lleno de bosque, y que mostramos antes que figuraba como de bosque intangible, y todavía hoy existe ese bosque, ¿no? No es que ya lo talaron y entonces lo dejamos en blanco. Y muchos lugares como esos pasa algo similar. Fíjense, acá en Colonia Suiza hay gran parte que está en blanco. Toda la zona costera tiene bosque. De hecho, las RNU acá figuran en blanco, como si no hubiera bosque, no hubiera nada. Bueno, sin embargo, fueron mejorando, ¿sí? Porque este era el plan de ordenamiento en un periodo determinado, y se fue mejorando con distintos tipos de mapas, y llegamos entonces a considerar que había, digamos, una importancia en un mapa de bosque que todavía hoy no tenemos. Está peleándose para que se apruebe la ordenanza. Con respecto a la investigación que decía de ciencia, tecnología e innovación, los grupos que se descubrieron tienen que las características de grupos sociales relevantes, eh, que se consideraron que había 3 áreas en ese momento, 3 sectores, digamos. Uno que es la parte política, ¿sí? La parte de los funcionarios públicos, básicamente; la parte empresarial, los empresarios, ¿sí? Los desarrolladores y todos los profesionales que trabajan, este, digamos, contratados por los empresarios. Y la tercera parte, la parte de la comunidad, juntas vecinales como tales, como organización social que tienen una personalidad jurídica, pero también otras ONGs o agrupaciones sociales, digamos, que no son en sí juntas vecinales. Uno de los eventos más importantes que sucedieron a fines del siglo XX es la lucha que se llevó adelante durante varios días con gente acampando en una playa que querían que fuera pública, y se estaba invadiendo por una propiedad privada. Y entonces, a través de toda la movilización de la población, se consiguió que se mantuviera como playa pública, ¿sí? Playa serena. Así que es algo para destacar. Característica de la zona Colonia Suiza. Bueno, la zona de Colonia Suiza tiene acá, en profundidad, si lo vemos en escala, estos son mapas de la década del 70, zonas con mucha vegetación, que mostrábamos antes que en algunos mapas de bosque no se tomaban en cuenta. ¿Sí? Hay muchas zonas que tienen mucha vegetación y muchas zonas con humedales importantes. ¿Sí? Acá vemos una zona de laguna, ¿sí? Hay una travesa acá, una zona de humedales, ¿sí? Y todo esto forma parte de un circuito interno, ¿sí? No vuelca el agua de aquí, no se vierte hacia el lago en forma de corriente superficial, como un arroyo a la vista, sino que vuelca de aquí, tiene surgimiento de agua, y vuelca el curso de agua hacia el interior de la península, y se forma este mallín. Bueno, dentro del marco tecnológico se encontraron que había alguna característica de megaciudades para, digamos, en estos 3 áreas o sectores sociales, la parte política y empresaria favorece o tiende a favorecer, se encuentra esa percepción,
de que favorecen más el desarrollo urbano, ¿sí? Más pensar en una gran ciudad, una mega ciudad, una mega city, para la escala que tiene Bariloche, con todavía hoy un poco más de 100.000 habitantes. En cambio, la parte de las juntas vecinales y las organizaciones tienden a tener una postura más conservacionista del medio ambiente, del bosque, del paisaje que vinieron a buscar. Porque la mayoría de la gente que no nació acá y viene a vivir acá, lo que desea es buscar un espacio natural, que es el atractivo también turístico, ¿verdad? O sea, que sirve a la parte empresaria. Sin embargo, el empresariado en general, no digo todo, pero en general, ha postulado a apoyar los grandes desarrollos, ¿sí? La concentración edilicia, la renta urbana, porque tiene que ver con ganancia económica. En cambio, los vecinos que no apuntan a tener con eso una ganancia económica, lo que quieren es calidad de vida y calidad de medio ambiente, ¿sí? O sea, no le dan valor a la parte de grandes desarrollos de inversión, porque mayormente los grandes desarrollos de inversión no dejan el dinero aquí, sino que hacen un gran negocio y generalmente la plata va para afuera de la ciudad. Los conflictos en los barrios cerrados también trajeron algunos conflictos y hay reclamos por menos limitaciones de parte de los empresarios, ¿no? Es decir, los profesionales que trabajan con los empresarios reclaman menos limitaciones, menos normativas restrictivas para permitir grandes desarrollos. Contrariamente, hay reclamos para que haya más limitaciones por el lado de la comunidad. Muy bien, hoy por ahí se hizo un poco más extenso, pero bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.